Azar Radio, un espacio para conversar sobre la literatura de actualidad y los autores que nos importan. Con la conducción de Vanessa Arta Sánchez, Gustavo Calvo y Alejandra Dopico. Así Azar Radio, libros en el aire, todos los lunes a las 15:30. 10, 9, ignition sequence start. Así Azar Radio. Reseñas. Pero muy buenas tardes. Estamos en nuestro programa número 19 de Así Asá, Libros en el Aire, y tenemos acá como localidades agotadas. Estamos Exacto. Todos hoy. Nos acompañan Rodrigo Ríos y Gabriela Sosa San Martín, ambos investigadores del Archivo Literario de la Biblioteca Nacional. ¿Cómo les va? Gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Con voz de cuánta seriedad, todo, sí. ¿Cómo estás, Vanessa? Todo bien. Nosotros estuvimos más temprano en otro programa, entonces es como si esto no como que si hubiera sido una pausa y siguiéramos. Claro, siguiéramos de largo, estuvimos en filosofía para no dormir la siesta, en el programa de Camilo Freire, que también nos acompaña porque vamos a hacer la cornucopia dedicada a filosofía, como algunos lunes de cada mes. Exactamente. Y bueno, pero antes de entrar en terreno y explicar por qué están acá estos investigadores, vamos a hacer las recomendaciones de siempre, los recordatorios de siempre, y es que si aquellos quieren hacer alguna pregunta a Rodrigo, a Gabriela, más tarde a Alejandra o a Camilo, pueden enviarnos un mensaje de texto al WhatsApp 092-555-982. También, si aquellos que lo deseen y quieren convertirse en locutores, pueden enviarnos sus reseñas de libros, de películas, de lo que quieran, al Instagram de Así Asá. Eso lo hacen en la semana, luego los pasamos al aire y bueno, nos ayudan a reseñar libros. Exacto, que además es inabarcable la tarea. Sí, es cierto. Sí será. Y bueno, y hay otro aviso más. ¿Cuál? Lo picó. Hoy, 18 horas, acá en la FIC, va a estar Roger Chartier, este historiador que va a estar presentando una conferencia que se llama Nudos y Cuerdas, Cartas de una peruana y Quipus de las Luces. Y esto es a las 6 de la tarde, es en el aula magna de la FIC, con entrada libre, así que bueno, todo aquel que cuando termine de escuchar el programa de Así Asá se viene corriendo para la FIC y llega a tiempo. Y mañana va a estar también Roger Chartier en la Sala Verdi, mañana, es en otro horario, 10:30 de la mañana, y va a participar de un conversatorio que se llama Circular, Traducir, Traicionar, los libros entre lenguas y culturas, y las moderadoras de esa actividad son Florencia Dancilio y Vania Marcarián. Muy bien. Bueno, muy interesante va a estar todo. Todo. ¿Usted seguro que se queda hoy? Sí, obvio. Yo obvio que no. Qué feo, Ale. Bueno, hechos estos anuncios, vamos a decir por qué está acá Rodrigo Ríos y por qué también está Gabriela Sosa San Martín. Ellos son, como decía Alejandra, investigadores de la Biblioteca Nacional. Son un montón de cosas más, ¿no? También porque son profesores de formación docente, los dos. Sí. Licenciado en letras, doctora en letras, pero bueno, como decía Alejandra, vienen en esta ocasión en su calidad de investigadores de la Biblioteca Nacional. Esta biblioteca que también tiene un archivo literario, el más grande del país, y tiene un departamento de investigaciones. Y en esta ocasión vienen a hablarnos de una exposición que produjeron, que se llama Ángel Rama, un intelectual en movimiento, con motivo del centenario del nacimiento. ¿Cierto? ¿Dije todo bien? No, porque vos también la produjiste, sos parte del equipo. Y hay más gente. Perdóname que te lo diga. Y hay más gente, está en esto. Ella quería pasar desapercibida, pero no va. No voy a decir después, bueno, cuánta gente participó y todo lo demás. No, pero también está Néstor Sanguinetti y Gastón Borges. Exacto. Entonces, solo así para arrancar, muy abierta la pregunta. ¿Por qué celebrar el centenario de Ángel Rama? ¿Quién fue Ángel Rama? ¿Por qué se merece una exposición? Así, ahora pueden hablar tranquilamente. Cualquiera de los dos. ¿Rodrigo? Bueno, qué pregunta. Ángel Rama, como nosotros tratamos de significar en el título de la exposición, tuvo varias facetas, ¿no? Varias
caras, digamos, o sea, su trabajo tiene varias caras. Entonces, así como fue crítico, también fue editor, también fue profesor y escritor, y estuvo en contacto con, gran parte de América Latina desde sus comienzos. Entonces, consideramos que todo eso conformó un gran trabajo con varias líneas, y eso hace que siempre sea bueno recordar y de alguna manera también retomar ese trabajo, porque formó parte de eventos, de acciones que fueron esenciales para la manera en que nosotros hoy entendemos la cultura, la literatura latinoamericana. Por lo tanto, considero que es fundamental acercarse a ese trabajo, reverlo, revisarlo y realizar investigaciones a partir de eso. Entonces creo que nuestro trabajo en la biblioteca, en la exposición particularmente, pero en nuestro trabajo en general, necesariamente tiene que dar a conocer la obra de Ángel Rama, su trayecto, precisamente para que se conozca también como un ejemplo, sirve para cuestionar la realidad, o sea, la actualidad de esas diferentes labores que él realizó. En primer lugar, dar a conocer, y en segundo lugar, como indica el nombre de nuestro trabajo, investigar sobre él. Sí, tal vez uno de los desafíos tenía que ver con cómo recortar, ¿no? Esta figura tan polifacética, ¿verdad? Es decir, en qué detenerse, cómo abarcar esas distintas facetas de este intelectual en movimiento. Que dicho sea de paso, el título es de Néstor Sanguinetti. Y es muy bueno en realidad, ¿no? Entonces, a partir de ahí, de esa pluralidad de roles, ¿no? De vetas profesionales, fue surgiendo esta exposición para la cual en realidad cada uno de los investigadores que participamos de ella nos centramos en uno de esos aspectos, pero una cosa que veníamos conversando con Rodrigo ahora rumbo a la radio es cómo también esas facetas lograron integrarse de una manera muy armónica, ¿no? Es decir, porque, la exposición recorre al escritor de ficción, ¿verdad? Que es quizás de las facetas menos conocidas. Menos conocida, tanto como narrador, y también su incursión en la dramaturgia. Después aparece la beta de su vínculo con el semanario Marcha, sobre todo durante los años de la dirección en Marcha. Después aparece el crítico latinoamericano, que en realidad fundamentalmente, no exactamente, pero fundamentalmente coincide con el tiempo del exilio de Rama. La beta de editor. Entonces, en realidad, si bien cada uno de nosotros estaba enfocado a una de esas facetas, luego me parece que surge de la lectura de conjunto la armonía que responde a cómo el propio Rama pensó esas facetas como una misma cosa. Sí, que unas fueron retroalimentando a la otra, exacto, ¿no? Quizás en eso que vos mencionabas, fue profesor, fue escritor, fue editor, crítico, de alguna manera todas esas operaciones conocía muy bien, digamos, como todo el proceso de la escritura, desde el origen, desde el creador, hasta las operaciones críticas y también todo lo que tiene que ver con la difusión, ¿no? Sí, eran como partes de un mismo proyecto,
en realidad, me parece, ¿no? Muy Creo bien. que eso surge de esta exposición. Una pregunta, porque ustedes, claro que conocen la obra de Rama, es esto de lo fundamental y lo que es inevitable leer y aprender y saber y reflexionar al respecto, pero mientras vas elaborando una exposición, tomás contacto también con los materiales que de repente unos ya habías leído, pero tal vez otros no, ¿no? Esa cosa de claro. tener que abarcarlo por justamente todas estas facetas. Entonces, la pregunta es, esta vigencia, ¿no? de Rama es también se confirma a la hora de elaborar la exposición. O sea, pasó esto que vos ya sabías lo fundamental que es estudiar a Ángel Rama, pero cuando te pones a hacer la exposición decís, pero claro, lo termino de confirmar y es absolutamente vigente por esto, ¿no? A mí por lo pronto sí me pasó, digamos, eso, ¿no? Pienso en un ejemplo puntual que se me ocurre a partir de esta lectura que ahora hice como del conjunto de la exposición. Él está reflexionando en el marco, digo, Rodrigo se dedicó a... No, fuiste vos, Vanessa, cuando hablaste de la biblioteca Ayacucho, que aparece, por ejemplo, el interés de atender la literatura del continente precolombina. Y yo pensaba, bueno, en definitiva es la discusión que sigue vigente, por ejemplo, en enfoques como lo de colonial. Claro. Sí. Y él lo estaba planteando en los años 70, ¿verdad? Es decir, cuando esas perspectivas teóricas estaban todavía como en ciernes, o sea, iban a venir después. Y que también le dio trabajo, ¿no? O sea, salir a convencer gente que recibió críticas al respecto, y también porque esa biblioteca, por ejemplo, no solamente era de literatura, de textos a priori considerados literarios, claro. ¿no? También había textos políticos, por ejemplo, el primer volumen era dedicado a Simón Bolívar, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tanto lugar tenía que tener la historia? ¿Qué tanto lugar tiene que tener la política? ¿Qué tanto lugar tiene que tener la literatura? Entonces no era fácil. Y tampoco otra cosa en la que quizás se ve la vigencia es que quería integrar, por ejemplo, literatura de Brasil, y quería integrar literatura de países latinoamericanos, pero de habla anglosajona, por ejemplo, o francesa. Que, o sea, la unidad fuera geográfica y fuera una historia más o menos en común, no necesariamente la lengua. Y le llevó trabajo eso. O sea, parecía que no, y él se indignaba, y eso aparece un poco también en el diario, ya que trajiste muchos libros. Traje. En donde muchas veces dice, bueno, no puede ser que que solamente se cierren a pensar esto solo desde la lengua o solo desde la literatura. O sea, una interdisciplinariedad que hoy ya tenemos instalada. Sí, claro. ¿No? Pero que en el contexto en el que él estaba reflexionando no estaba, ¿no? O sea, era una novedad, creo yo, ¿no? Es decir, esto de pensar desde la disciplina, pero también poniéndola en diálogo con otras disciplinas, es una idea, me parece, muy fuerte en su obra, y tiene que ver también con las reflexiones que vinieron después. Ahí está. ¿Y vos, Sí, Rodrigo? sí, comparto totalmente. Es que la investigación que hicimos, una de las cosas que generó en mí es que es una figura muy difícil de abarcar, ¿no? Por la cantidad de ideas y la cantidad de proyectos que tuvo, que realizó, que impulsó. Entonces, de alguna manera parecía que estuviera atento a todo. Sí. A todo. Por ejemplo, bueno, un caso puntual, ¿no? En los primeros 2 números de la revista Escritura, de Caracas, ¿no? Que él impulsó, habla sobre literatura, sin lugar a dudas, pero en el análisis que realiza es un análisis claramente cultural, ¿no? Entonces, abarca desde la gauchesca, desde el policial, los relaciona,
incluso habla de las historietas, por ejemplo, y del cine, por supuesto. Entonces, la sensación que me generó es que sorprende cómo estaba atento a todo y tenía un ojo, por decirlo así, para analizar los fenómenos y, bueno, vincularlos, discriminar unos respecto a otros, ¿no? Eso a mí me pareció bueno, sorprendente, porque es muy difícil, ¿no? Y estamos hablando de un mundo que no era el actual, donde la información circulaba como circula hoy. Entonces, era en un punto es inabarcable, y en un punto también considero que es llamativo también ¿cómo decirlo? El coraje que tiene para iniciar nuevos proyectos ante situaciones adversas y impulsarlos, tomar otros rumbos si es necesario, o si considera que hay que tomarlos, y también para la crítica, ¿no? Bueno, una función de la crítica que no sé si está muy presente en la actualidad, digamos, ¿no? ¿Dónde está la crítica en la actualidad, no? También hay que pensar qué lugar ocupa la crítica hoy. Por eso yo decía al principio también que sirve para cuestionar. Bien. O sea, la vigencia de él también sirve para cuestionar cómo funcionan estos campos culturales hoy en día, ¿no? Bien. Hay que decir también que el trabajo que nosotros hicimos se sostiene a partir de trabajos previos extremadamente exhaustivos que se han hecho sobre la obra de Rama, y que resulta, creo que ineludible mencionar. Sí, claro, somos enanos a hombros de gigante. Somos absolutamente enanos, y quiero, por ejemplo, mencionar dos. Mencione todo, porque trajiste 4 cosas. Bueno, pero en realidad quisiera primero mencionar esta cronología y bibliografía que tiene sus años, pero que fue ahora actualizada, sobre Ángel Rama. Yo me pregunto, hay otros intelectual, escritor uruguayo, que tenga un libro que reúna la cronología y bibliografía sobre... No, o sea, solo Rama, ¿no? Bueno, que fue una publicación a cargo de Karina Blixen y Álvaro Barros Lemes, y que en realidad fue un libro de consulta permanente para organizarnos, sobre todo, ¿no? Eso primero que nada. Y después el trabajo de Amparo Rama en su página sobre Ángel Rama, en la cual ella ha ido subiendo los materiales del archivo. Bueno, porque esa era otra de los puntos. Me parece que es otro de los puntos también a marcar. Primero, para ordenar un poco a la gente que va a ir, ¿no? Porque esta exposición tiene 2 patas, ¿no? ¿Con qué se va a encontrar la gente? Esta exposición, ¿dónde está? ¿Es física? ¿Es virtual? ¿Qué es? Es todo. Es todo. Explique. ¿Y qué materiales va a encontrar ahí? Claro, pero fundamentalmente es una colección que no está en la Biblioteca Nacional. No. Bueno, por eso. No, es un archivo privado, digamos. Exacto. Bueno, entonces, la idea fue, que creo que es Gastón Borges, ¿verdad?, el que plantea esa doble exposición. Por un lado, tener una exposición que está ahora en la Biblioteca Nacional y que pueden visitar en la sala Julio Castro. La fecha hasta el 28 de agosto. Hasta el 28 de agosto, hasta las 3 de la tarde, y hasta el 28 de agosto. De 9 a 3. ¿no? De 9 a 15 horas. Y bueno, y ahí, tal vez Rodrigo quiera hablar más sobre eso. Ahí hay un conjunto de documentos, ¿verdad?, de materiales, para poder acercarse fundamentalmente a cosas que uno no puede ver habitualmente porque forman parte de ese archivo privado que está a cargo de Amparo Rama. Y por otro lado tenemos esta exposición virtual, que era fundamentalmente de la que estábamos hablando, que está disponible en la página de la Biblioteca Nacional, ¿sí? En realidad hay una serie de exposiciones que invito a visitar,
la más reciente es Ángel Rama, un intelectual en movimiento. Y allí queda el material. Y eso va a quedar. Disponible para ser consultado desde todas las latitudes. Exacto. Ahí está, y en la exposición hay Es un más, poco de todo, ¿no? En materiales, hay materiales fotográficos, hay documentos, pero hay también muchos archivos de audio. ¿Qué son esos archivos sonoros? los archivos son conferencias y lecciones de Ángel Rama, que compartió con nosotros Amparo Rama, su hija. Y bueno, lo que nosotros, lo que se puede ver, lo que se puede escuchar, en este caso, son 3 conferencias. Una de las conferencias sobre Gabriel García Márquez. Hay 3 más que se pueden escuchar en la página angelrama.uy, que es la de Amparo Rama, la que hizo Amparo Rama. Una conferencia sobre Arguedas y otra conferencia sobre Vargas Llosa, que las realizó en el año, temo equivocarme, pero estoy casi seguro que en 1983. Si no, es 1982, pero estoy casi seguro que es 1983, que fue cuando fue a Lima y la Universidad de San Marcos le dio 83. 83, Sí, ahí va, gracias. Le otorgó un reconocimiento por su trayectoria y le dio el título de profesor honoris causa, y luego de ese reconocimiento hizo una conferencia sobre Arguedas y otra sobre Vargas Llosa, que son buenísimas las dos, realmente. Volvemos a lo mismo, ¿no? Más o menos duran 60 minutos todas las conferencias, y sorprende la cantidad de datos que maneja para cada conferencia, y el análisis profundo que realiza a partir de las obras de los autores. Además, la conferencia sobre Arguedas está precedida por una introducción que realiza Antonio Cornejo Polar, donde destaca la relación de Rama con Perú, con la cultura peruana. Eso a los archivos sonoros. A los archivos sonoros. Después, material que te haya fascinado de encontrar y dijiste, ay, me saco las ganas, lo pongo en la exposición, así, maravillado. Bueno, mucho, y no se, todo, dice. Y no se podía poner todo, ¿no? Digo que no se podía poner todo en el sentido de hacer una exposición también que sea amable para el visitante. Exactamente, ¿no? Fotos, hay muchas fotos junto a grandes figuras intelectuales de Uruguay y de América Latina, y también hay originales de sus obras de creación y originales de algunos artículos que publicó también. Yo debo decir que me dediqué a la parte de escritor de ficción, digamos, pero particularmente a las narraciones. Y eso me sorprendió muchísimo, porque también además en las cartas, en el conjunto de cartas que publicó Amparo Rama junto a Rosario Peirú, hay parte de las cartas con José Pedro Díaz y Amanda Berenguer, y en ellas Ángel Rama escribe sobre su proceso de creación, digamos, y de nuevo vuelve a sorprender la cantidad de proyectos que tiene, ¿no? Que
tanto sea de novelas como cuentos. Algunas llegó a publicar, otras no. Pero de nuevo vuelve a sorprender porque es de manera constante y de manera simultánea. Entonces hay material inédito. Sí. Chan. Sí, porque hay una novela, La cacería nocturna, que ganó un premio aquí en Montevideo en 1900. Si no me equivoco de nuevo, ¿no? 1959. Pasa que en 1959 también gana el premio en Argentina del Centro Gallego Ramón del Valle Inclán por Tierra sin mapa, que ese libro sí lo publicó en 1961. Pero bueno, volviendo al inédito, es la obra La cacería nocturna, que es una novela de unas 176 páginas. Bien, y no sabemos qué planes hay con esa novela, ¿o sí? ¿Tenés idea? No sé si te pregunto, ¿han hablado con de pronto Amparo, algo con esa novela? ¿Se querrá hacer algo? ¿Tenés idea? No, que yo sepa. ¿Y vos recomendarías su publicación? No tengo idea. Sí. ¿Te parece interesante? ¿La leíste? Digo, toda la Sí, la leí toda. Sí, recomendaría su publicación. Bueno, que sea un incentivo, entonces. Él publicó en 1951 O Sombra Puritana, en Ediciones Fábula. Sí, que era una editorial que tenía junto con Carlos Maggi. Exactamente. Y 10 años después, justo 10 años después, publica Tierra sin mapa, que bueno, cuanto al género, es complejo ubicarla, porque han dicho que es una novela, han dicho que es un conjunto de cuentos. Capaz que lo más apropiado es un término que se utilizó, que fue estampas narrativas. Capaz que es lo más Y de las acertado. facetas que abordaron todos, ¿no? ¿Cuál es esa que quedó de lado o que hubo que dejar de lado? ¿Qué tramo, qué dominio del mundo rama quedó pendiente? El profesor. Como siempre, el profesor se posterga, ¿eh? El postergado, el profesor. Que aparece, ¿no? De todas Bien. maneras se filtra. Pero yo creo que de todas maneras o sea, poner el foco en la actividad docente es un aspecto también interesante de este intelectual en movimiento, me parece. Surgiría el diálogo, por supuesto, con el resto de las facetas, sin ninguna duda. Pero también poner el foco ahí creo que sería iluminador. Sí, creo que en marcha es que en algún momento se está haciendo un cambio de planes y él saca algunos artículos también, es decir, no solamente el profesor ejerciendo, sino también el profesor opinando acerca Bien. de cómo debe ser la educación. Sí, recuerdo, por ejemplo, un artículo de Marcha en el que dice que en los programas de literatura tendría que haber más literatura uruguaya, por ejemplo. Porque, a ver, en esto de pensar el sistema literario, que es un concepto que él saca de Antonio Cándido, el sistema educativo también cumple un rol, Claro que sí. Claro que sí. ¿no? Sí. Entonces, de la misma forma que le preocupa la construcción de los públicos, el mundo editorial, la crítica, ahí la pata en el sistema educativo también es fundamental. Y él lo tenía clarísimo. Sí, yo creo que era una persona como muy consciente de cuáles son las operaciones que se hacen, y también, por lo tanto, cuando él se convierte como en un agente dinamizador de todo lo que tiene que ver con la literatura, también es muy consciente de las operaciones que él hace. Porque, bueno, si soy profesor, bueno, ¿qué llega, qué no llega, cómo se enseña? Pero si soy escritor, ¿publico o no publico? ¿Faltan editoriales? ¿No faltan editoriales? Entonces hay que hacer editoriales. Digo, participan revistas como Clinamen, saca esta editorial con Carlos Maggi, Fábula. Bueno, ¿y a quiénes publicamos? ¿No? Y también lo que se ve claramente, algunos son intereses que tiene desde muy joven. Por ejemplo, en Fábula, que sacó un libro sobre Figari, la aventura intelectual de Figari, y Figari es un interés constante, porque después va a republicar va a publicar los cuentos de Figari y los va a republicar en Arca. O sea, los va a publicar ahí y después los va a publicar en Arca.
y de pronto Felisberto Hernández también, y ahí hay que ver, bueno, Felisberto Hernández que fue como un escritor para pocos, ¿no? De grandes masas, y bueno, tuvo en Rama ahí un crítico que le prestó atención y que lo sostuvo, ¿no? Porque en los distintos proyectos editoriales Felisberto está en Ayacucho, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, y eso era sí, abrirle la puerta a un público lector mucho más amplio. Entonces era como muy consciente de esas operaciones que se tenían que hacer y bueno, como que tampoco dudó en hacerlas, ¿no? Digo, también tomó partido en ese sentido. Entonces, esa lectura, obvio es una exposición, capaz que es difícil profundizar, pero digo, es algo a tener en cuenta. Rodrigo. Lo que quería decir, bueno, a partir de lo que estabas diciendo, surgieron otras cosas que quiero decir, pero hay también el trabajo en la Biblioteca Nacional, creo que es otro de los puntos que no se recorren en la exposición. No, se menciona. Se menciona, sí, en la introducción aparece, pero es verdad que no se profundiza en eso. Porque sí. estuvo, si no recuerdo mal, 16 años trabajando. Cerca de 16 años. Y bueno, es mucho tiempo. Sí, claro. Y además hizo muchas cosas en la Biblioteca Nacional. Entonces creo que ese es otro de los puntos que quedó pendiente para la exposición, porque volvemos a lo mismo, todo no se podía abarcar, y además dentro de los puntos que sí trabajamos para la exposición también quedaron muchas cosas afuera. Ah, sí. Porque, por ejemplo, en la exposición física hay algunas, en la exposición virtual hay algunas, en la exposición física hay más de algunas de las cartas que compartió Amparo Rama con nosotros, y bueno, la correspondencia también no podíamos subir todo, ni se puede mostrar todo, pero dentro de esas cartas hay una a Vargas Llosa, una a Orfila Reynal, Arnaldo Orfila Reynal, cuando estaba trabajando en siglo XXI, que le pregunta a Rama por Felisberto Hernández para publicarlo, ¿no? Y él Rama le cuenta que tiene pensado publicarlo de alguna manera como que está en la misma, porque tiene pensado publicarlo también para Ayacucho. Sí, sí. Bueno, muy bien. ¿Y cómo hacemos para cerrar el espacio, Rama? Y bueno, para hay que hoy? invitar a la gente a que Sí. vaya. Tenemos 2 minutos para cerrar. ¿Qué decimos? ¿Cómo los ¿Invitamos? invitan? Sí. A recorrer entonces en el sitio web de la biblioteca. Bueno, sí, invitamos a recorrer la exposición sobre Ángel Rama en la página de la Biblioteca Nacional, que además es una exposición pensada para distintos públicos, ¿no? Sí. Porque el tema de los públicos, un poco mimetizados con Rama, también fue una preocupación a la hora de hacer un trabajo de estas características, porque por un lado, bueno, es un espacio para que se acerquen docentes, estudiantes, que sea, digamos, un espacio de divulgación de esta figura, pero que también para quienes conocen más sobre Rama, también resultar atractivo. Claro. Acercarse a estas facetas que elegimos, presentarlas de una manera que pudiera también tener una cierta novedad. Entonces eso creo que estuvo en la mira a la hora de armar esto. Bueno, así que todos invitados a navegar por la página de la biblioteca, a ver las exposiciones y... Yo lo que iba a decir es que empiecen por la física, porque es hasta el 28 de agosto, Sí, ¿no? eso. O sea, Claro, quedan eso. 11 días, ¿no? Y contando. Sí, por eso. Y creo, y no son exactamente iguales, obviamente que no. No, pero son ejemplo, bastante hay- distintas. Por ejemplo, hay Pero, objetos, ¿no? exactamente, Cuente de claro. los objetos. Bueno, hay una máquina de escribir, que es la máquina de escribir de Rama, que incluso aparece en una foto que subimos en la exposición virtual que tenía en París, que fue el último lugar donde residió en 1983. Y también hay una placa de reconocimiento en la jornada que se realizó, no recuerdo el año, creo que es 2013, pero me puedo equivocar, a una jornada que se hicieron en Brasil sobre Ángel Rama y Antonio Cándido. Y bueno, hay varias cartas
Y varias fotos. Hay fotos preciosas. Hay sí, fotos, muy lindas. que no vamos a adelantar mucho para que vayan, precisamente. Y hay bueno, cartas, y una de las cartas también forma parte del archivo del archivo literario de la Biblioteca Nacional, que es con que le escribe, es muy curioso además, que le escribe a José Pedro Díaz y a Amanda Berenguer, porque le escribía a los dos al mismo tiempo. Incluso en algunas cartas escribía a medias con quien era su esposa, que es Ida Vitale. Bueno, muy bien. Están todos invitados. La verdad que tremenda exposición. Da gusto leer y nutrirse con toda la información que hay allí, y de verdad recomendás empezar por la física, y a mí me parece que está buenísimo también la otra, porque te da toda la información que de repente uno no tiene a la hora de valorar esos objetos que están allí en exposición, y bueno, todo el material y el relato que ustedes hacen de la figura de Ángel Rama. ¿Querías decir algo más? Que lo mejor es que sea simultáneo, digamos, ¿no? Porque estar en la biblioteca y estar colgado a la página al mismo tiempo. Bien, bueno, entonces muchas gracias a Gabriela Sosa y a Rodrigo Ríos, y bueno, estarán convocados en otra oportunidad para Así Asá, Libros en el Aire. Un gusto. Muchísimas gracias. Así Asá Radio. Libros en el Aire. Así Asá Radio. Libros en el Aire. Así Asá Radio. Reseñas. Bueno, vamos con nuestro segundo bloque. Viene nutridito el programa de hoy, Sí, viene nutrido. Es más, estamos por captar una nueva locutora. Acá nos quedamos con Gabriela Sosa. Nos acompañó. Dos voces nos de radio acompaña. estuvimos hoy. Sí, la verdad. Bien, estamos con nuestro segundo bloque. Este segundo bloque va a estar destinado a la poesía. A la poesía. Por lo tanto, está a cargo de Alejandra Dopico. Bueno, en esta oportunidad sí, y es un libro que se presenta este jueves en la Fundación Mario Benedetti a las 18:30 horas, y bueno, se llama Atisbo Abismo, y decir que es de la poeta Lilian Toledo es, bueno, ya nos anuncia ahí todo un mundo, todo un universo, pero sería injusto, porque en realidad es un libro que está, digamos, acompañado con lo que sería bueno, una especie de selección de imágenes y pinturas, y ahora vamos a trabajar con esa idea, pero digo, propio de esta artista y arquitecta que es Helena Heinzen, pero no hay un texto, digamos, una imagen que acompaña un texto, no hay una imagen hecha para un texto, sino que en realidad a partir de, dijera Lilian, un racimo de poemas, es que bueno, Helena elabora, no de uno en uno, pero hace toda una elaboración plástica, ¿no? Es como su interpretación plástica a partir de una lectura. Sí, yo creo que tiene que ver con una inspiración, y que siempre es como muy incómodo hablar de si la imagen lo que hace es traducir eso que está en el texto, porque creo que no fue la intención, que tuvo más que ver con dialogar desde ese dominio en el que Helena se siente cómoda, que bueno, justamente como arquitecta, artista visual, y también los últimos años se ha dedicado, parece que bastante también al arte textil, entonces tiene muchos recursos como para expresar y dialogar también con los textos de Lilian Toledo, que siempre no, pero no traje hoy todos los textos, que los libros que tenemos, los poemarios de Lilian, y que también siempre han sido acompañados por ilustradores, ilustradoras, pero en este caso, de hecho, actualmente hay una muestra con el material de Helena Heinzen en la Terminal Goes, ¿cómo es? En el espacio de Terminal Goes, digamos, de forma independiente, de alguna manera, a los textos. Bueno, contarles entonces que este poemario comienza con un epígrafe de Nietzsche que dice: cuando mirás largo tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti.
Y me hizo acordar mucho lo que conversamos en el programa de Camilo, ¿no? Con esto de la unión entre la filosofía, la literatura o la poesía, cómo traducir el abismo, cómo ponerlo en palabras, cómo dibujarlo, ¿no? Entonces, cómo nos vemos desde eso que miramos hacia afuera de nosotros si no sabemos bien qué es o no lo podemos definir, solo lo podemos intuir y a veces. Está organizado en 3 partes. La primera, Atisbo, Abismo. La segunda se llama Diario de una sexagenaria y después voy a comentar, esa parte en concreto. Y la última se llama Casi Ya. También decirles, a propósito de esto de las imágenes, que cuenta con un índice de las imágenes, ¿no? Lo que me parece muy interesante, y eso habla también de cómo se sostiene las imágenes como un relato en sí mismo, independiente del poemario, aunque hayan llegado primero los textos y luego la imagen. Tenemos un audio para escuchar que es de Lilian Toledo, y después más tarde vamos a escuchar el de Elena, a ver si podemos aprovechar sus palabras y seguir conversando sobre esto. Es decir, ella produjo una obra, una serie de ilustraciones en relación con Atisbo, Abismo, y se seleccionaron luego, pero en relación a toda la obra, no uno a uno. No sé si me explico, es una reflexión ilustrada a partir de los textos poéticos, con la intención de no cerrar, de sugerir, y bueno, con el cuidado material de que seguramente ella tuvo muchísimas más ideas, pero teníamos que poder plasmarlas porque todo tiene un costo, ¿no? Y eso también fue parte del diálogo entre todas las partes. Fue la verdad que yo soy muy ansiosa para la publicación y tuve que atemperar mis ritmos y ellos tuvieron que bancarme a mí en el apuro. Yo siento que estamos en el borde de un abismo, por eso es mi apuro. Pero fue un proceso muy dialogado. No es que cada dibujo corresponda a un poema, sino que las ilustraciones responden a un camino poético, eso diría yo. De las ilustraciones que responden a un camino poético me pareció como bien interesante, y es la forma también que eligen de presentarse, ¿no? En esto del diálogo, porque en realidad el poemario tiene, en vez de tener el nombre de la autora y una descripción que le pone, no sé, la editorial, olvidé decir que es de Astromulo, y que no tengo el libro físico, pero se presenta ahora este jueves porque tuvo la delicadeza de mandarme el PDF bastante tiempo atrás, y se presentan ellas en primera persona, y eso también da cuenta de ese diálogo, porque uno empieza a leer sus presentaciones y ya esa dinámica o esa naturaleza de cada una queda como plasmada en ese texto que eligieron para la un texto que tiene que ver con la cercanía y en ese ser yo mujer que está aquí presentando esto que hago desde mi edad, desde lo que soy, cómo me he ido construyendo en esta vida, ¿no? Otro elemento aprovecho entonces a pasar el otro audio. Si Diego nos escucha en un ratito, capaz podemos pasar el siguiente audio de Elena Heinzen. Y a propósito de esta elaboración conjunta de los textos, capaz que no están prontos todavía, pero sí decir que esa tensión que tenemos entre los textos, la poesía y la ilustración, la sufre también el que dibuja, ¿no? Y entonces, sin embargo, ahora vamos a escuchar el audio y en Elena no hay ese sufrimiento, sino que hay goce, ¿no? Entonces me pareció también como una forma de contar su experiencia muy, muy generosa, ¿no? Sí, algo que dijo en el audio anterior Lilian, viste que habla de reflexiones ilustradas. Me encanta. Entonces, veamos también cómo lo dice la propia Elena Heinzen. Sí. Capaz que podemos escuchar ahora sí el audio de ella hablando de ese trabajo que hizo. Perfecto, ahí vamos. Ilustrar este libro Atisbo, Abismo de Lilian me resultó en cierta medida un regalo de la vida, un regalo de la propia Lilian, y a su vez algo natural, porque yo he seguido la obra de Lilian, conozco la obra de Lilian, he participado en talleres con ella. Y entonces
sé por dónde viene, me identifico mucho con ello, por eso me resultó relativamente accesible traducir su texto poético a algunas imágenes mías. Mujeres que se encuentran en un momento específico de la vida, mirando el abismo, siendo ellas mismas partes del abismo, atisbándolo. Y bueno, me pareció que la técnica de la tinta china y una pluma, que me había regalado mi hija recién, era la técnica adecuada para más el tipo de libro, objeto que logramos crear en conjunto. Muy bien. Entonces, en eso de mujeres que se encuentran, y también esto hay que reconocerle a Lilian Toledo, que está de forma constante generando esos encuentros entre mujeres a partir de sus círculos de escritura, ¿no? Ella siempre dice que no es poeta, que es una mujer, una señora que escribe, y en esto de romper el hielo o ese miedo a la hoja en blanco que a veces tenemos antes de empezar a escribir, o incluso también ese miedo a la publicación. La verdad que yo también asistí a los círculos de Lilian y debo decir que se genera esa trama porque las mujeres van desde todos los espacios, es decir, no hay un perfil definido y en esa heterogeneidad la verdad que estalla como la riqueza del encuentro, ¿no? Y a partir de esos encuentros tan interesantes es que se producen esto que por ejemplo, en este caso se dio en este diálogo con Elena. Mientras estaba leyendo Pascal Quignard, estos últimos días estuve, no sé cómo se pronuncia, Camilo, vos que sabés francés, pero estuve leyendo esta recomendación de Mariana Moraes, el nombre en la punta de la lengua y otros, que no me acuerdo ahora. Me pareció bien interesante porque hace referencia a una experiencia de Flaubert con su editor, ¿no? Parece que el editor le suplicaba que hiciera una edición ilustrada de sus novelas. Iba hablando de lo difícil, lo tenso que es esto de incluir las ilustraciones. A veces puede ser. Y Flaubert parece que le contestaba lo siguiente: la ilustración es artillería. Usted pretende que el primer imbécil de turno dibuje aquello que me he matado por no mostrar, ¿no? Y yo decía, qué genial, porque Elena no muestra eso que Lilian... No es artillería. No es artillería, no, digamos, no rompe ese velo, no raja nada, no expone nada, acompaña. Y también en eso que plantea en la propuesta de Elena, también es su propia propuesta. O sea, dialoga, pero es su propuesta. Y entonces también allí aparece lo que nosotros hablábamos más temprano, en esto del secreto, o en esto que está como que uno intenta todo el tiempo buscar, no hay nada dicho y no hay nada revelado. Habría que decirle a Flaubert que se comunicara con Elena para que no sintiera eso a la hora de ilustrar sus novelas. Porque bueno, siempre está esta tensión de el ocultamiento o esto del secreto y lo otro que expone. ¿Hasta qué punto? ¿Cuándo la ilustración acompaña el texto y enriquece? ¿O cuándo? Sí, cuando es sugerencia, como decía Exacto. la propia Lilian Toledo, ¿no? En el primer audio, bueno, que sugiera, que abra, que en definitiva son reflexiones, ¿no? O sea, no ni siquiera es necesariamente la interpretación, el decir esto es tal cosa, sino que justamente, bueno, se vuelva más polifónico, más abierto. Bien, ¿no? sí. Son dos lenguajes distintos. Son dos, sí. Sí. La palabra escrita, la poesía y bueno, y las imágenes, las ilustraciones que haya utilizado Elena. Y lo que pasa es que siempre terminamos en el mismo tema que te apasiona a vos también, Vanessa, que es la traducción, ¿no? ¿Cuán Viste difícil? que Elena habla de traducción. Sí. ¿Cuán difícil es esto, ¿no? De poner, o sea, de poner en palabras, como hablábamos hoy también, ¿no? De poner en palabras eso que originario, que no existió o su naturaleza no es la palabra,
cómo ponerlo en palabras o cómo representarlo desde la imagen, ¿no? Y cómo comunicar eso que es intuición, que es pensamiento, sí. Y que no necesariamente surge como lenguaje lingüístico. No, claro, que claro. puede tener quizás otras formas. Y que te exige de otra manera, porque tiene otra vueltita, ¿no? Que eso que a veces el código nos simplifica, también salirse del código es un desafío. Y entonces, bueno, ¿cómo se logra llegar a buen puerto? Dijera nuestro querido Lazarillo. El punto es que, bueno, me pareció una buena decisión que hubiese un índice para las ilustraciones. Son 9 ilustraciones de forma concreta. Y bueno, y hablábamos entonces de esa reflexión ilustrada. Yo quiero leer algún poema. Lea, por favor. Y bueno, como saben, me hice trencitos hoy más que nunca porque, bueno, no tenía el objeto. Pero voy a intentar recuperar algún poema de cada una de las partes, ¿va? En la primera sección, esto de atisbo, abismo. Cuando te vayas de mí, me arrancaré la piel por arrugada y mustia, la colgaré de la ventana como bandera ondulante por la vida, esa descubierta desde la caricia. Algo que no dije de la obra de Lilian, porque ya lo hemos mencionado en otros momentos, que es característica la ausencia de repente de puntuación, pero sí el uso de las barras, ¿no? Entonces, incluso el título, ¿no? Atisbo, abismo, y entonces allí estamos en ese tensar también, vuelvo a utilizar el término del concepto, ¿no? Esto de atisbar, mirar, observar con cuidado. Y por otro lado, también puede ser una señal, ¿no? Una sospecha. Y el abismo, esa profundidad, esa cima con ese, ¿no? Que parece que nos va a tragar. Y es interesante que 2 mujeres grandes se hagan estas preguntas. Digo esto de 2 mujeres grandes porque no sé cuándo la mujer se pone grande, si es a los 40, a los 50, a los 60, no sé cuándo es. Gabriela, vos podés hablar, acá. No preguntes. No preguntemos, pero hay momentos en la vida, ¿no? En que nosotras, y acá dejamos afuera a Camilo, hay momentos en la vida en que nosotros sentimos que hay un camino que comenzó, ¿no? Hacia otra etapa de nuestra vida, pero con la conciencia de eso. Entonces, ¿qué me pasó cuando lo leí por primera vez este poemario? Bueno, me quedé como muy conmovida porque tenía que ver con eso de encontrarte, con eso de encontrar el lugar del yo, de la mujer, en este caso el yo lírico, pero siendo explícitamente mujer, en esto del sentir, en esto del goce, en esto del disfrute, en esto de esto erótico que tiene también la poesía de Lilian Toledo, ¿no? Y hay también un diálogo con esa mujer que somos todas y algunas que somos las madres, ¿no? Entonces, en esto de cómo ser mujer y verte, abrirte al mundo desde el grito inicial con el que naciste, ¿no? Y verte y permanecer aquí viéndote. Entonces pero como todo es muy sutil en la poesía, son esos códigos o esas señales que uno va justamente viendo con delicadeza y que se va como generando un surcido, porque no es una costura, es un surcido que es muy delicado y que apenas sostiene allí como las piezas de tela. Y bueno, y en esa especie como de piezas de tela o de collage se va como armando esta que soy hoy, que transitó todo este tiempo de vida, ¿no? Y que me trajo hasta aquí. Y me pareció entonces muy, muy interesante la segunda parte también, diario de una sexagenaria. Está buenísimo porque viste que ella utiliza las barras y esas barras, ¿qué hizo con la palabra sexagenaria? La segmentó en 3 partes, entonces puso sex y el tramo de age, ¿no? Entonces, esta edad del sexo podría ser, ¿no? Esa sex age naria, ¿no? Y hay un epígrafe de
Annie Ernaux, ¿no? El epígrafe es: esto no es una biografía ni una novela, naturalmente. Quizá algo entre la literatura, la sociología y la historia. Entonces, ¿qué pasa? Me gustó esto. Bueno, la fecha de este epígrafe es de 1986. Yo estuve buscando y puede ser referido a la novela Una mujer o, bueno, a ver si lo tengo por acá anotado. Bueno, no me lo noté. El otro texto de Annie Ernaux en relación a cómo pensarse mujer, cómo nos pensamos mujeres también en el diálogo con nuestras hijas, pero también y fundamentalmente cómo nos pensamos mujeres en el diálogo con nuestras madres, ¿no? Esa relación amor-odio que a veces se hace más explícita y otras veces no tanto. Y me gustó la idea de esto del diario, porque entonces en vez de ponerle, porque Lilian te lleva al límite siempre, entonces en vez de decir 18 de agosto de tal año, pone septiembre, todavía post pandemia aún, ¿no? Entonces, bueno, estás en ese dato que es un dato cronológico, pero que viene procesado desde un yo que, bueno, que da lo mismo si es ese día u otro, pero en relación, lo que importa es esto que cuenta, ¿no? Esta sección es más prosa poética. Y voy a leer esta pieza. En el ómnibus me siento en los lugares asignados para mayores de 60. Me lo asignan, me lo permiten, me acotan allí. ¿Existirán también en las camas estas plazas asignadas? ¿Esos lugares amarillos para que nos ubiquemos? A veces me parece que sí. Las miradas de los que viajan pasan torvas, resbalando, sin tocar, dejando claro que estorbamos o que no tenemos nada para tocar, o sea, mirada, o ser mirada. ¿Cómo habito mis pliegues con placer, con obscenidad y lujuria, pero sin incomodarme, sin sentirme fuera de lugar por no ocupar el asiento amarillo? Y pese a ello, ¿estar cansada? Porque es un derecho ser una vieja loca, o una loca mujer vieja, o una locura vieja transmutada en mujer. A mí me parece, mirá, se me erizo toda, pero que porque uno se reconoce, ¿no? En esto, tenga 60, tenga 50, tengo 40, esta cuestión de qué lugar ocupás, qué lugar te dan los otros, ocupás el lugar que te dan, ocupás el lugar que querés ocupar, ¿no? O sea, ese y además es como para nosotras mujeres, ¿no? Están a veces, no quiero parecer frívola, pero es tan difícil cumplir años, ¿no? En esta sociedad tan frívola también, que bueno, si ya pasaste los 30 no te va a mirar nunca más nadie, ¿no? Y una sigue siendo la misma mujer que a los 30, ¿no? Y Lilian en eso es como muy clara a la hora de expresarlo y sin pelos en la lengua, ¿viste? Sin tapujos, incluso sin vergüenza. Qué sinvergüenza, Lilian, ¿no? Esa cuestión, así como bueno, bien interesante. Yo creo que estoy haciendo un monólogo. Yo lamento que ustedes no me estén interrumpiendo para decirme algo. ¿Por qué te interrumpiríamos? Y bueno, porque la poesía es esto, es intercambio, y porque son tres mujeres y acá saben por dónde vamos y por dónde van nuestras inquietudes. Incluso Camilo con su lectura y con su mirada de varón, también viendo cómo el proceso, ¿no? Que me parece que es muy genuino, y por eso me pareció muy interesante que pusiera como epígrafe a Annie Ernaux, que habla desde una primera persona, ¿viste? Soy el yo narrador, o sea, abusando un poco de los límites y permitiéndose entonces ese abuso, ¿no? Annie Ernaux, que tiene una cosa como bastante despojada también en esto que vos decís de decir las cosas sin tapujos. Sí. Pienso en otros libros de Annie Ernaux, como El acontecimiento, por ejemplo, que bueno, tremendo. hablemos sin tapujos de lo que sucede, y también de alguna manera plantándose en su experiencia vital y en una cosa muy, muy autobiográfica.
Entonces esto que vos traes también, esta sección de la sexagenaria, está buenísimo, sí. Me parece que ahí capaz está muy bien ese vínculo, claro, con Annie Ernaux. Me pareció como súper pertinente, y además bueno, capaz que se podría vincular también con otra cantidad de autoras, pero bueno, eligió a Annie Ernaux, que también es un símbolo, incluso cuando gana el premio, ¿no? Todo lo que se dijo y también lo que dijo Annie Ernaux sobre ella misma, ¿no? Lo que salió a decir, que me pareció que también fue bien interesante. Voy por la última parte, por el último tramo de este poemario, y esa última parte se llama Casi ya, y de ahí elegí el siguiente. Lo siento, es en vano el poema, tanto como necesario. Lo pienso, pero es porfiado el poema, empuja el sinsentido. Busca camino, incomoda, insiste. Si es poema, claro. Pero es en vano. Lo siento, lo pienso, pero insisto. Me gustó cerrar con esa insistencia de ser esa mujer que escribe a pesar de todo, sobre todo. Y yo... también es una reivindicación del poema, ¿no? Porque sí, todo eso sí es poema. Sí es poema. Y permitirse insistir, ¿no? Aunque los demás entiendan que tal vez no es poema, pero que uno insiste en expresar, en ponerle palabras a eso que hablábamos más temprano, es tan difícil ponerlo. Yo, de verdad, los invito con mucha alegría y entusiasmo a la presentación de, Atisbo Abismo, este jueves 20 de agosto a las 18:30 en Fundación Benedetti. Van a estar acompañadas las autoras, quiero decir, Lilian Toledo y Elena Heinzen, por Fernando Berriel, que es coordinador del Instituto de Psicología Social. Tiene una especialización en vejez, pero también parece que piensa alguna de sus clases o en algún momento de su trabajo también desde lo poético, ¿no? Cómo lleva a su tarea de psicólogo la poesía. Entonces me parece que puede ser una presentación enriquecedora desde todo punto de vista. ¿Y qué más quería decir? Bueno, que a partir de este sábado 15 de agosto, que fue el que pasó, están en exposición en el Centro Cultural Goes las ilustraciones de Elena hasta septiembre. Y después va a haber una serie de presentaciones porque insisten, ¿no? Como en esto del poema. Así que bueno, los invito a comprarlo. Es por Editorial Astromulo. Y bueno, va a estar en todas las librerías y los acompaño a la presentación. Muy bien. Hecha entonces la reseña, la invitación, nos vamos a una pausita y después volvemos con Cornucopia. Bien. Así es la radio. Libros en el aire. Así es la radio. Libros en el aire. Así es la radio. Cornucopia. Muy bien, estamos ahora en nuestro último tramo, pero no por eso menos importante. No, claro que no. Estamos acá en Cornucopia, tenemos a Camilo Freire, que promete terminar con el problema de Gettier. Por fin terminar con el problema de Gettier. Que ya no va a tener problemas Gettier. Ahí está. Bueno, lo matamos. la idea, terminemos con Gettier. Terminemos con Gettier, sí. La idea hoy es plantear las soluciones o posibles soluciones al problema de Gettier y conectar esto con algo, digamos, con teorías relevantes del conocimiento. O sea que esto no es solamente lo que habíamos planteado en el otro programa, una especie de rompecabezas como un juguete, sino que apunta a cosas que están interesantes. Así que voy a hacer una pequeña recapitulación para la gente de qué es el problema de Gettier y después ya nos ponemos en tiro con las soluciones. El problema de Gettier es un problema que planteó un filósofo que se llamaba Edmund Gettier en el año 63 y que ataca
busca cuestionar una definición tradicional de conocimiento, de lo que se llama conocimiento proposicional. ¿Tá? Hay distintos tipos de conocimiento. Tenemos conocimientos acerca de hacer cosas como andar en bicicleta. Eso no pasa por saber oraciones. Pero hay un conocimiento que técnicamente se llama conocimiento proposicional, que es saber qué y algo que sigue, que es una oración. Por ejemplo, saber que 2 más 2 son más 4. Saber que Montevideo es la capital del Uruguay. Saber que Rama fue un crítico literario importante del Uruguay. Hay una definición tradicional que viene de Platón, yo les contaba, de que es lo que se llama la definición tripartita del conocimiento, que dice que el conocimiento es creencia verdadera justificada. Entonces lo que va a hacer Gettier va a plantear casos de creencia verdadera justificada que notoriamente no son conocimiento. ¿Cómo funciona y por qué funciona? En los ejemplos de Gettier hay como un truco, y es que Gettier parte como de 2 lemas, de 2 premisas que dicen: yo puedo tener creencias falsas justificadas, ¿sí? Eso es como evidente, y a su vez si yo tengo una creencia justificada y de ella deduzco otra creencia, también esa creencia que deducí está justificada. O sea, la justificación se transmite de premisas a conclusiones. Si no, como que los ejemplos no funcionan. Y en ese aparataje del argumento es por donde van a venir algunas de las críticas. Ejemplo típico de Gettier, no se ve Gettier, se ve Russell, pero bueno, es un ejemplo. Una persona entra en una habitación, mira un reloj, el reloj dice son las 5 de la tarde, piensa son las 5 de la tarde. Y resulta que son las 5 de la tarde. Ahora, ¿qué pasa? El reloj se había parado al otro día a las 5 de la tarde. Entonces, ¿es eso conocimiento? ¿Tenía conocimiento de que eran las 5 de la tarde? Parecería que no. ¿Sí? Bien, entonces, solución número 1, a este problema. Y es la primera solución que se le dio al problema de Gettier. Se introduce en el razonamiento una premisa que es falsa. Está en la mecánica misma de la situación. Hay una premisa que está justificada y es falsa. En este caso la premisa no es explícita, pero es que el reloj está funcionando. El reloj funciona correctamente. Por tanto, si hay una premisa falsa que me da como conclusión una oración, nunca eso puede llegar a ser conocimiento, esa conclusión. Esa solución la da un filósofo rápidamente que se llama Clarke. Problema esa solución tiene una gran prosapia, ahora lo vamos a ver, pero primero problema con esa solución. Yo puedo tener conocimiento a partir de una cantidad de premisas y algunas se me puede mezclar alguna falsedad y sin embargo llegar a un conocimiento que es correcto. Un detective puede tener una cantidad abrumadora de evidencia de que X cometió el crimen, pero quizás de esas 50, 100, 200 evidencias hay una que está mal, está equivocada. A pesar de eso, parecería que hay conocimiento. O sea, la conclusión, si bien se parte de alguna premisa que está justificada pero es falsa, se llega al conocimiento. O sea que parece que una exigencia demasiado fuerte como para solucionar el problema de Gettier. ¿Qué prosapia famosa tiene esto? La prosapia cartesiana, la prosapia de lo que se llama el fundacionalismo, que habíamos hablado hace mucho tiempo. O sea, hay conocimiento siempre y cuando las premisas de las que parto son inconmoviblemente verdaderas. Y si no, no hay conocimiento de ahí para adelante. Como una petición de principio. Bueno, tengo que dar esto por bueno y para que de aquí en adelante... O sea, tiene que estar todo limpio desde abajo hasta llegar a la conclusión. Tiene que estar todo limpio. Problema del cartesianismo, parece una exigencia otra vez demasiado alta para decir que tenemos conocimiento. ¿No? Parece una conclusión demasiado falsa. ¿Qué otro problema tiene? Hay situaciones hay casos de Gettier que no tienen esa cosa de pasar de premisa a conclusión. Por ejemplo, una persona viene caminando por un desierto, mira un valle y ve que hay agua, ¿sí? Por esa ilusión que generan los desiertos. Dice, en ese valle hay agua. Pues resulta que en ese valle hay agua, pero el agua está metida adentro de una pequeña zanjita que la persona no puede ver. Entonces, ¿hay conocimiento ahí? ¿Sabía la persona que había agua? ¿O hay una casualidad? Es otra vez un caso, aparentemente no. Le pegó de que hay agua, pero no por las razones correctas. Pero ahí no hay una inferencia. Ahí hay simplemente lo que la persona ve. O sea que podría haber casos de Gettier donde no hay inferencia y por tanto bloquear por ese lado no parece una buena solución.
¿Tá? Otras maneras de solucionar el problema de Gettier. Decir, bueno, vamos por el lado de lo que se llama el falibilismo, o sea, de la evidencia que hay en contra. ¿Tá? Y decir, bueno, en los casos de Gettier generalmente hay una pieza de evidencia que está faltando, hay alguna verdad que la persona que afirma no accede, pero que haría falso la proposición, ¿tá? Que haría falsa la creencia, y con eso bloquearía el conocimiento. O sea, no hay falsadores. ¿Cuál sería un falsador posible, por ejemplo, para el caso del reloj? La evidencia de que el reloj no funciona. Si yo accedo hay una proposición que dice el reloj no está funcionando, ¿tá? Si bien yo no la puedo acceder, existe. Y por tanto, si existe esa posibilidad, no hay conocimiento. Eso está asociado también otra vez a Descartes. ¿Por qué? Porque una de las características que Descartes dio del conocimiento es que el conocimiento es seguro. O sea, yo conozco si hay certeza. De alguna manera, lo que yo sé es invulnerable a otra evidencia. ¿Sí? Problemas con esa solución. Parecería que la cantidad de cosas que sabemos también tendría que ser muy poca, porque si se trata de una verdad posible, ¿cuántas verdades posibles podría haber por ahí que me anularan todo mi conocimiento? Y por otro lado, cualquier verdad posible que me anule el conocimiento a su vez puede ser anulada. ¿Tá? Yo puedo tener alguna evidencia en contra de algo que estoy creyendo, pero sin embargo esa evidencia tiene evidencia en contra y la tira. Y entonces lo que es conocimiento se transforma en algo extremadamente inestable. La otra cosa es que pasa que hay algunas clases de conocimiento, como el matemático, que no tiene falsadores. 2 más 2 son 4. No hay ninguna verdad extra para decir. ¿Tá? O sea, en ese caso el conjunto de los falsadores es nulo. Esa posibilidad ha sido manejada con esa dificultad. Otra manera posible de solucionar el problema de Gettier, y es decir, va por otro, o sea, fíjense, ¿no? El problema de Gettier es, o sea, decíamos, el conocimiento en el análisis tradicional es creencia verdadera justificada, ¿tá? Hemos ido por el lado de la fuerza de la creencia, hemos ido por el lado de la verdad de las premisas, vamos por el lado de la justificación, vamos a intentar atacar por ese lado. Y dice, hay conocimiento si de alguna manera el hecho acerca del cual versa mi creencia causó la creencia. ¿Tá? Ejemplo, en el conocimiento cotidiano, si yo miro este vaso, el hecho de que ahí hay un vaso causa que yo tenga la creencia ahí hay un vaso. O sea, lo que causa mi impresión es lo que la hace verdadera. Uh-huh. Lo que causó mi creencia la hace verdadera. Si yo recuerdo algo, hay un vínculo causal entre esa primera percepción y el hecho de que yo la estoy recordando. Es otro vínculo causal que funciona bien. Y si está ahí y no la percibí, no existe. Y si no está ahí, eso no es conocimiento. Entonces, el hecho de que no sean las 5 de la tarde... O sea, el hecho de que no hay una conexión causal entre el hecho, en el caso del reloj, de que sean las 5 de la tarde y mi conocimiento de que son las 5 de la tarde, o mi creencia de que son las 5 de la tarde. ¿Tá? La desconexión está en que el reloj no funciona. ¿Tá? Fíjense que aparte que la conexión no tiene por qué ser directa. Porque en este caso la conexión está en que alguien fabricó un reloj que está midiendo bien el tiempo. ¿Sí? O sea, no necesariamente tiene que ser una conexión directa, pero debe existir. Problemas con esa solución. ¿Qué pasa con los hechos futuros? No hay causación desde el futuro al presente. Entonces, ¿cómo puedo tener conocimientos de hechos futuros? Uh-huh. No existe la predicción. Exacto. Ninguna predicción podría ser conocimiento. Exactamente. ¿Por qué? Porque predicción de un sismo no sería conocimiento. Exactamente, porque viola las leyes del universo. Si tiene que haber un vínculo causal, ahí no tenemos. Manera de solucionarlo, las predicciones no son conocimiento de hechos futuros, sino de hechos presentes. En base a hechos presentes, yo deduzco hechos futuros. ¿Sí? Sí. Manera de solucionarlo. Otro problema que tiene eso, el problema de la matemática. ¿Tá? Esto es mucho más técnico, pero es un gran problema. Y es que generalmente se dividen las cosas que hay en el mundo en dos tipos de entidades. Se le llama entidad a cualquier ítem del universo. Las concretas y las abstractas.
Las cosas concretas son el celular, esta mesa, ustedes, yo, estos micrófonos, todo esto son cosas concretas. ¿Qué las características tienen lo que se llama poderes causales? Son capaces de causar algo. Las entidades abstractas como los números no. Los números no pueden ser causa de nada. Entonces, la pregunta es cómo podemos hacer matemática en ese caso. ¿Cómo accedemos a esas entidades? Si no podemos interactuar con ellas. No podemos percibirlas. No tenemos un vínculo causal con cosas como los números. Pero Es mide una idea. hechos. O es una medición, un cálculo. No, bueno, sí, pero en ese caso es una entidad física porque vos lo que estás midiendo es el tamaño de una mesa. Estamos hablando de un número simplemente. Solo el 2. Es El un 2, concepto. Es la exacto. idea del 2. El 2 lo Exacto. podés dibujar de muchas formas, lo representas de muchas formas. Pi. Tendríamos que ser ultra platónicos, pensar que hay alguna cosa en el universo. Claro, exacto. Que aparte nos causa a nosotros en nuestra mente, es capaz de interactuar con nuestras mentes y generar conocimiento matemático. ¿Tá? Eso es un gran problema. ¿Es desesperante? No es desesperante, porque Tranquilamente sin meternos en estos problemas. Lo que puede decir es que en realidad el tipo de conocimiento matemático es distinto y que nosotros las matemáticas no las conocemos como conocemos las cosas, sino que las fabricamos la matemática. Bueno, es algo parecido, ¿no? A lo que pensaba, porque en definitiva la matemática es un sistema que creamos, inventamos y que creamos las formas de comprobar si algo funciona o no funciona en cualquier ejercicio. Exactamente. Entonces, Las matemáticas tal vez son inventadas por los seres humanos. ¿Tá? Hay como dos grandes corrientes con respecto a esto, pero habilita esa posibilidad. ¿Tá? es como tener no sé, un experimento en un espacio controlado, la matemática. Porque vos la creas y tenés las reglas, formulaste las reglas, sabes cómo funciona. Claro. Nunca te va a generar esto. La matemática podría ser, ahí va, un conjunto de reglas por las cuales establecemos definiciones de propiedades de cosas y generamos un sistema coherente de verdades. ¿Tá? Eso es toda una filosofía de la matemática. Después hay que ver cómo la matemática se conecta con el mundo. Y cómo parece ser también la intuición esa de que las verdades matemáticas de alguna manera se resisten a... O sea, hay un algo ahí que estamos captando. Pero sin duda. ¿Tá? Esta teoría, que se llama teoría causal del conocimiento, se ve a un filósofo que se llama Alvin Goldman. Interesante de la teoría causal del conocimiento. La teoría causal del conocimiento tira por abajo todo el proyecto de Descartes. Y voy a explicar por qué. Hay unos números que se llaman minutos. Voy a terminar con esto. Hay más cosas, Te lo digo. pero quiero terminar con esto porque esto sí es importante. Dale. Descartes, cuando buscaba tener conocimientos ciertos, ¿sí? Le importaba alguna propiedad que hiciera de aquello que creía, o sea, que él pudiera acceder a la seguridad del conocimiento desde sus estados internos. ¿Tá? Lo lograba al final porque la idea de Dios le transmitía que Pero yo estoy en la capacidad de saber si tengo conocimiento o no con lo que yo tengo dentro de mi mente, con lo que estoy percibiendo o estoy razonando. La teoría causal del conocimiento dice que no, porque el hecho de que el objeto cause mi impresión no es algo que yo controle. No es algo interno a mis representaciones. Yo no puedo tener la representación de que eso es la causa de lo que yo estoy sintiendo. Ergo tira abajo toda la epistemología moderna clásica. ¿Sí? A estas visiones del conocimiento que han sido bastante revolucionarias se las llama externalismo. De manera que podemos decir, y esto es bastante razonable, que conocemos muchas cosas, pero no sabemos cuáles son las cosas que conocemos. Porque los vínculos causales no los podemos controlar del todo. ¿Se entiende? Sí. De manera que conocemos mucho, pero estamos como en una situación de gran incertidumbre. Sí, decías vos, Gabriela. No, te iba a preguntar, yo iba a decir materialismo, pero... Bueno, hay una cosa así que es justamente el realismo. Hay más, o sea, que los componentes para definir qué son los estados mentales, qué es el conocimiento, requiere más cosas que el acceso a estados mentales, que era lo que no le gustaba a Descartes. Descartes decía, no, yo voy a intentar averiguar si tengo conocimiento independientemente de cómo es el mundo o si hay algún demonio maligno que me está induciendo estas ideas en la cabeza. Goldman te diría, no, mirá, buscando por ese lado no vas a tener suficientes ingredientes para cocinar el plato. ¿Está? Hay otra forma de solucionar esto que no la voy a dar porque el tiempo es tirano,
pero que también es una solución externalista y que es interesante porque también tiene que ver con algo de Descartes, pero bueno, quizás lo dejamos para otro momento. Muy bien. Bueno, vamos cerrando. Dopico. Cerramos y venimos el próximo lunes nostalgioso. Ahí está. A ver qué inventamos. Y no sé, es 24 de agosto. Bueno, qué venimos hacemos. y bailamos, ponele. Pasamos música. Usted comprométase usted a lo que usted quiera. No, yo lo propongo. Nos vemos entonces el lunes que viene. Le agradecemos a Gabriela por haber venido y haberse quedado hasta segunda y tercera parte del programa. Un placer escucharlos. Así es radio. Libros en el aire. Escuchá los contenidos en uniradio.edu.uy y Uniradio Podcast en Spotify. It's one small step for man,